vamos a tener una agenda cultural de primer nivel a partir de hoy y que va a ser una consolidación del proceso de promoción de lectura que viene liderando la Biblioteca Pública y la Secretaría de Cultura y que arranca de una manera muy especial con nuestra invitada Carolina Sanín. Nos acompaña Rosa Ángel y Carolina Toro, quienes quieren dar unas palabras para romper la botella de champaña con que inauguramos estos encuentros literarios. Buenas noches a todos. Quiero darle la bienvenida a este café. Me alegra mucho ver este público acá. Esta noche tenemos una invitada muy especial que es Carolina Sanín. Este es un programa que estamos haciendo y que estrenamos hoy, se llama Un Café Con, y vamos a tener invitados, escritores nacionales, todos los últimos martes de cada mes. La invitación consiste en un taller y un conversatorio que se hace después. Esta es una muy buena oportunidad para que podamos tener diálogos cercanos con escritores y creadores nacionales. Espero que lo disfruten y que vengan todos los últimos martes de cada mes a este evento que iniciamos hoy. Muchas gracias a Giovanni, a Carolina, y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho esta noche. Un Café Con se propone, como lo acaba de decir Rosa Ángel, crear un escenario alrededor de los temas del libro, crear una consolidación del proceso de talleres literarios que viene liderando la biblioteca, que por supuesto está representada en el programa Relata que dirige mi compañero John Jairo Carvajal, y que por supuesto también escucha las curiosidades, los temas que abogan en estos momentos la vida cultural en Colombia. Durante estos meses muchos seguimos con atención la participación que viene haciendo Carolina Sanín en la vida cultural del país, sus diatribas, sus comentarios, sus maneras de sentir esta realidad creo que apuntan una luz muy personal para mirar nuestra cotidianidad y para seguir lecturas que de algún modo nos contagian. Carolina Sanín ha hecho estudios en filosofía y literatura, en una trayectoria que le ha valido no solamente ser una profesora muy querida por los estudiantes que han acudido a sus cursos, sino también una escritora de referencia para nosotros por libros de cuentos como Ponqué y otros cuentos, y por su novela Los Niños, que hoy, si ella me permite, podemos decir que no solamente viene de ser publicada en España, en el sello Ciruela, sino va a ser también publicada en inglés próximamente en Inglaterra. Este abanico creativo lo consolida también con una aventura como lectora que le ha dado una singular presencia en nuestro entorno cultural, y justamente cuando nos enteramos que venía promoviendo una lectura del Quijote en unos grupos que frecuentan en algunas librerías de Bogotá, la ilusión de poder escuchar su lectura fue determinante para decir que era la persona especial que buscaba abrir este ciclo, y que por supuesto era algo que nos podía encontrar a todos en una conversación, porque un café con es una conversación. Carolina, muchas gracias por apoyar la apertura de estas tertulias literarias. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan, nuestros maestros de la Universidad Tecnológica, líderes culturales que veo acá, escritores. Esta es la reunión y este es el carácter de lo que pretendemos, y quiero dejar en tus manos este micrófono y saludar que desde el Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira se intenta en estos momentos una transmisión en vivo para decir que en Pereira nos hablas del Quijote. Bienvenida. Muchas gracias. Acá. Muchas gracias, Giovanni, y muchas gracias a la Secretaría por haberme invitado y a ustedes por haber venido. Siempre me gusta mucho venir a Pereira, y Giovanni sabe, y espero seguir viniendo. Entonces, me voy a sentar para comenzar esta lectura del Quijote que propuse que fuera sobre el tema de la amistad. Supongo que algunos de ustedes habrán leído la novela, otros no, y entonces voy a tratar de hablar como si nadie lo hubiera leído, o para que Dios quede
no saben muy bien de qué se trata. Incluso los que no saben de qué se trata, saben que se trata de dos hombres. Es una novela que no se trata solamente del anciano que decide actuar como caballero andante, sino también de su escudero. Y es una novela sobre la amistad entre estas dos personas, que son Don Quijote y Sancho Panza, que todo el mundo los conoce aunque no haya leído de ellos, lo cual es fantástico, no es nada malo. Sino que prueba que en la novela también esos dos personajes son signos en los que se puede poner cualquier cosa. La novela fue escrita justamente de modo que cada vez que aparecen estos personajes por un camino, otros los leen en ese mismo camino, otros que van en dirección contraria de ellos, y entonces en esa lectura mutua de que los otros hacen de Don Quijote y que Don Quijote hace de los otros, se construye la novela. Por eso digo que no me parece nada grave, sino justamente muy acorde con la novela el que la gente sepa o crea saber quiénes son Don Quijote y Sancho Panza, aunque no los haya leído, porque justamente Don Quijote y Sancho Panza son eso, unos dentro de la novela, unos signos que aquellos que se encuentran con ellos interpretan y leen constantemente. Pero quería hablar también de que la amistad en la novela no está ilustrada solamente por la amistad de esos dos personajes contrarios que son Don Quijote y Sancho. La amistad de la novela, y con esto como que revelo el final de esta charla de una vez, se trata sobre cómo se es amigo de sí mismo. Y para ser amigo de sí mismo hay que ser siempre dos en sí mismo. Entonces, la novela se trata de cómo uno se convierte en otro. Y entonces empezamos a leerla. Me voy a referir a partes del prólogo y de los primeros capítulos. Y como muchos saben, el prólogo comienza con el llamado al lector, al que Cervantes llama desocupado lector. El primer amigo que aparece en el prólogo, el primer amigo que aparece en la novela, el prólogo escrito por supuesto por el mismo Cervantes, es el lector. Y la novela va a construir una amistad con el lector al mismo tiempo que habla de la amistad de Don Quijote y Sancho, al mismo tiempo que trata de la amistad entre Alonso Quijano, que es Don Quijote antes de convertirse en Don Quijote, y el caballero Don Quijote dentro de un mismo personaje. Y entonces son unas amistades dentro de otras. Y, repito, la más exterior es la amistad entre el autor y el lector. Y entonces comienza Cervantes su novela, no diciendo en un lugar de la Mancha, eso viene en el primer capítulo, sino desocupado lector. Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse. Y ese desocupado lector, a lo largo del prólogo, va a terminar siendo lector suave. Una vez que Cervantes ha seducido a ese lector y lo ha puesto de su parte, en el mismo prólogo lo llama, al final del prólogo, lector suave. El autor se granjea la amistad del lector, a su vez, inventando en ese prólogo a otro amigo. Entonces, la manera como Cervantes escribe este prólogo es de la siguiente manera. Sé decir que aunque me costó algún trabajo componerlo, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo, este prólogo que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para escribirlo y muchas veces la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando una vez en suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando en qué diría, entró a deshoras un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que tenía que hacer a la historia de Don Quijote, y que me tenía de suerte, que ni quería hacerlo, ni menos sacar a la luz así a las hazañas de tan noble caballero. Y entonces, el recurso que Cervantes usa
en su prólogo es el de decir que no sabe cómo hacer el prólogo. En ese momento en que el escritor se ve escribiendo, que es absolutamente nuevo en el momento en el que Cervantes escribe el prólogo, pero que sigue siendo nuevo hoy cada vez que lo encontramos, en ese recurso de verse escribiendo y de ser consciente de lo que se escribe, ya aparece la amistad, ya aparece el autor y el amigo del autor. El amigo de uno es siempre otro que lo ve a uno. Y ahora en un momento hablaremos más de eso. Pero no solo Cervantes dice, tengo que hacer este prólogo y estaba allí con la pluma detrás de la oreja sin saber qué escribir, sino que inventa que en ese momento llegó un amigo de él. E inventa este amigo y en el resto del prólogo, que desgraciadamente no puedo leer porque sería muy extenso, el amigo le dice a Cervantes qué es lo que tiene que hacer en el prólogo. Y se dicen qué es lo que no va a hacer en el prólogo. Efectivamente, Cervantes dice que no va a poner en el prólogo lo que los escritores suelen poner en sus prólogos, exhibiendo erudición, etc. Y entonces, al decir no tienes que poner tal cosa y tal otra, Cervantes está mostrando que sabe tanto como sabría si escribiera ese otro prólogo que no escribe. ¿Sí se entiende? Entonces, la condición de la ironía también, que va a ser una novela irónica de principio a fin y fundadora, de hecho, de la ironía, que es un recurso moderno. La condición de la ironía es tener un amigo que te diga, haz esto o no hagas esto, y en el momento en que lo dice, tú lo estás haciendo porque eso queda escrito en el prólogo sin que tú lo escribas. Entonces es un recurso realmente ingeniosísimo y fundador, bueno, de todo lo que somos y de nuestro humor, ¿sí? Para entender esto, se puede uno remitir a el redescubrimiento del hombre en el humanismo. Para el humanismo, el hombre es el centro, y eso lo han oído desde siempre, pero es precisamente porque el hombre no es nada. Lo que descubren los humanistas en el siglo XV, y que venía además de la Edad Media, no hay tal ruptura con la Edad Media como le hacen creer a uno en el colegio, sino que ese humanismo comienza en el siglo XII. Lo que el humanismo descubre es que el hombre no tiene una naturaleza, sino que es el teatro en el que hacen sus papeles todas las naturalezas posibles del mundo. Entonces el hombre es tanto animal como Dios, y es todos los animales, y cada hombre es todos los hombres. Cuando hablamos del hombre renacentista y creemos que lo que estamos diciendo es un hombre que sabe pintar y calcular y crear un telescopio y a la vez hacer una escultura, nos equivocamos ligeramente. Es un hombre múltiple, pero no es un hombre múltiple porque sepa hacer muchas cosas y hacerlas excelentemente. El hombre renacentista es múltiple porque es muchos y porque tiene la conciencia de que dentro de él viven muchos y de que siempre está actuando. Es una idea relacionada con la idea que tiene Shakespeare, la famosa idea que tiene Shakespeare del teatro del mundo, que dice pues, que el mundo es un teatro y en el cada uno desempeña su función. También la repite Juan Luis Vives en La fábula del hombre, y por supuesto Giovanni Pico de la Mirandola en el discurso sobre la dignidad del hombre. La dignidad del hombre es que puede ser cualquier cosa porque es un escenario, así, y porque justamente no tiene una naturaleza. Y entonces lo fascinante, una de las cosas fascinantes de esta novela es que explora esa idea de que el hombre siempre puede ser otro que está dentro de sí, y otro que no es él mismo solamente, sino que es todos los hombres que han existido. Por eso el protagonista de este libro es un lector que incorpora. Saben la historia básica, que es que Don Quijote era un lector que se la pasaba leyendo novelas de caballería hasta que dio con la idea de ser caballero él mismo. Entonces es un hombre que incorpora dentro de sí mismo toda la tradición que ha leído todos los demás hombres y se da cuenta
que en él viven personajes infinitos y se da cuenta también de que eso es ser más que sí mismo, ver y asumir que es infinitos otros. Y entonces se convierte en caballero. Y entonces, en la raíz del estudio de la amistad no es pues, que vaya un señor anciano y otro más joven, uno en un caballo y otro en un burro, no es solamente eso y que vayan hablando, sino que en la raíz de ese estudio sobre la amistad está toda esa teoría sobre cómo dentro de uno viven distintos personajes y que uno es todos ellos y que unos son amigos de uno en un momento dado y otros no son amigos de uno en un momento dado. Y les decía que esto procede de la literatura medieval, específicamente de la cuentística medieval. Los libros de cuentos medievales que vienen de Oriente, que se producen en España y luego en otras partes como traducciones del árabe, son libros que se ocupan todos acerca de qué cosa es la amistad, y son libros de fábulas, y las fábulas bien miradas son todas acerca de qué es la amistad. Cuando un animal habla con otro y cuando un animal tiene una interacción con otra, casi siempre lo que estamos estudiando, lo que están estudiando los medievales y luego los que retoman esas fábulas es quién puede ser amigo de quién por su naturaleza, ¿sí? Y cómo interactúan distintas naturalezas entre sí haciéndose amigas y cómo actúan dentro de un ser humano, pues en una lectura psicológica, digamos. La preocupación, digamos, explícita o más exterior de esos libros es acerca del gobierno. Casi siempre hay un rey, que por supuesto es el león casi siempre, y el león, o el rey, tiene malos consejeros y tiene buenos consejeros. Y entonces, casi que toda la tradición de cuentos de la Edad Media se trata acerca de qué es un consejo y cómo se da un consejo. En otras palabras, de cómo influyes en otro y cómo puedes leer a otro para ver cómo resultará su actuación y para influir en él y para persuadirlo o disuadirlo. Es decir, cómo ser amigo y de dónde sale tu intención de aconsejar. Y entonces pensamos en esa palabra aconsejar, pues en ese concepto de aconsejar, que significa ¿qué? Decirle al otro qué hacer, pero en realidad no es eso, sino decirle al otro qué sabes y qué sabes de él y qué crees que sabes de él y decirle al otro quién es. Es decir, la amistad. Los cuentos, la tradición de la narrativa surge o florece pues en Occidente como un estudio sobre la amistad, sobre cómo uno influye en otro, sobre cómo esos dos son además parte de uno mismo, sobre cómo dentro de uno mismo se aconseja a uno mismo. Y eso es a la vez un estudio, por supuesto, sobre el poder, sobre cómo se gobierna un hombre a sí mismo y sobre cómo se gobierna un reino, porque es lo mismo. Es solo una transposición, la manera como alguien se gobierna a sí mismo y la manera como un rey gobierna su reino. Y entonces todo esto es el antecedente de Don Quijote. Cuando Don Quijote y Sancho salen, de lo que hablaremos en un momento, Don Quijote le promete a Sancho que va a ser gobernador de una isla, de una ínsula, y ese es el único gancho que hay entre ellos, la promesa de que Sancho va a ser gobernador, y en eso resuena toda esta promesa de los libros de enseñanza medievales que a través de cuentos enseñaban a cómo aconsejarse bien y cómo gobernarse a sí mismo. Y esa es la promesa que el caballero le hace al escudero que no sabe leer, ¿sí? Entonces es una amistad entre un lector y un no lector. La novela se construye, como saben algunos,
a través de dos movimientos, básicamente. Uno es el diálogo entre Don Quijote y Sancho, que es un diálogo siempre humorístico y un diálogo en el que contrasta el delirio de Don Quijote, que consiste en ver en las cosas lo que hay en las cosas, pero no evidentemente, y Sancho Panza, que es un labrador que ve supuestamente solo la realidad material de las cosas, pero que en realidad está movido por algo incluso más iluso que Don Quijote, que es la promesa del gobierno, la promesa de nuevamente saber y poder gobernar algo. Entonces les decía que la novela está construida en dos movimientos. Uno es la conversación entre ellos y otro es el encuentro con otros externos a ellos que les salen al paso por un camino, y entonces esas son las aventuras. La novela es repetitiva, sobre todo en su primera parte, consiste en una aventura tras otra aventura, tras otra aventura. Es conversación entre Quijote y Sancho por el camino, encuentro de una aventura, palos en la aventura, gran violencia, continúa la conversación entre Don Quijote y Sancho, palos, continúa la conversación. En eso no hay solo, en las aventuras no están solo los palos que digo, sino que se producen otros grandes encuentros, por ejemplo el encuentro con la pastora Marcela, de lo que no vamos a hablar. Pero el marco de la novela entonces es esa conversación interrumpida constantemente por la aventura. Y entonces nos preguntamos, si conversación y aventura son las dos cosas que le pasan al hombre y que pasan en el marco de esa amistad, la conversación es un intercambio de no mucho, que da lugar de hecho al humor, y la aventura es el salir al mundo cada vez de esa amistad, la amistad entre Don Quijote y Sancho puesta a prueba con los extraños. Pero, bien, vamos a volver un momento al prólogo, que es donde les digo que Cervantes inventa que un amigo llega y le dice cómo escribir el prólogo. Y en últimas nunca escribe el prólogo, sino que el prólogo es esa conversación con el amigo que le dice cómo escribir el prólogo. En ese prólogo hay una declaración muy, muy importante, que es la siguiente. Naturalmente soy poltrón, dice Cervantes, y perezoso de andarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir sin ellos. Él declara en ese prólogo que no va a citar autoridades, como hacían sus contemporáneos en los prólogos. Y de hecho en ese prólogo Cervantes desbarata toda la literatura de sus contemporáneos, y lo hace de una manera muy disimulada porque lo hace a través de un amigo. Es decir, es muy astuto, además lo enmarca en la amistad, y enmarcado en la amistad pasa además por amigo de todos aquellos a quienes está criticando en su prólogo, que es toda la literatura de los contemporáneos a él. Pero entonces en esa declaración que les leí, que no me voy a andar buscando autores que digan lo que yo sé decir sin ellos, está desde luego rebelándose contra la autoridad y contra el imperativo de tener una autoridad y de tener que citar. Hace un momento hablábamos con Giovanni y con otros de las lecturas secundarias, ¿no? La necesidad de leer autores secundarios y citar. Bueno, pues cuando los estudiantes quieran no citar a nadie, pueden citar más bien esta frase de Cervantes, aunque también estarían citando. Cervantes escribe su novela, supuesta y aparentemente, como una novela contra los libros de caballería. Es una novela de un hombre a quien se le fría el cerebro por estar leyendo necedades de libros de caballería, y al mismo tiempo es, desde luego, el más alto honor a los libros de caballería, porque justamente es un libro de caballería. Es el más grande libro de caballerías que ironiza sobre los libros de caballerías. Vamos a mirar al final del prólogo. Cervantes pone una serie de poemas y es muy
muy soberbio al ponerlos, porque son poemas que personajes reconocidos de libros del pasado y de la tradición literaria les dedican a los personajes de su novela, de Don Quijote. Entonces, por ejemplo, está un poema que Amadís de Gaula, que es un famoso caballero de una novela de caballerías española, le dedica a Don Quijote de la Mancha. Todo eso antes de que empiece la novela. Entonces Cervantes inventa estas amistades entre personajes literarios y sus personajes para dar a su novela un gran peso. O sea, de una vez entra diciendo que personajes literarios reconocidos y con autoridad les dedican poemas a sus personajes, y todo es muy chistoso, pues todo es escrito en clave en humor. El último de esos poemas que pone Cervantes al final del prólogo es un diálogo nada menos que entre Babieca, que es el caballo del Cid campeador, y Rocinante. El Cid es el héroe épico de España y Rocinante pues es el medio desastrado caballo de Don Quijote. Entonces voy a leer ese porque es gracioso. Diálogo entre Babieca y Rocinante. Babieca: ¿cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Rocinante: porque nunca se come y se trabaja. Babieca: pues ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Andá, señor, que estás muy mal criado, pues en la lengua de asno al amo ultraja, Asno se es de la cuna a la mortaja, queréislo ver, miradlo enamorado. Es necedad amar, no es gran prudencia, metafísico estáis, es que no como. Quejaos del escudero, no es bastante, ¿cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Entonces, en la entrada de este libro sobre la amistad, tenemos un diálogo entre dos caballos, de dos épocas, ambos imaginarios, y ambos amigos, y ambos hablando acerca de los hombres. Por supuesto, es una alusión a los animales que hablan y que siempre están hablando y mostrando la amistad en los libros de fábulas. Y ya lo ha hecho Cervantes en otro lado, que es en la última de sus novelas ejemplares, que es El coloquio de los perros, en el que dos perros hablan y hablan acerca de su vida, se dicen uno a otro su biografía. Y entonces, bueno, como les digo, se debe buscar en estos cuentos de animales y en toda esa construcción que habíamos hecho los hombres, desde las fábulas que tienen su nacimiento en el siglo V en India, pasando por Persia, pasando luego por los árabes y traducidas a España, que se dedicaron una y otra vez de estudiar sobre la amistad, hasta ir a parar en esta novela que alude a ese saber de la amistad, y cuyo último invento es la amistad entre dos hombres, siempre sobre dos animales, que también son amigos, porque el burro y Rocinante se harán medio amigos también en la novela, se harán amigos, y dos hombres que son aparentemente contrarios de muchas maneras. Uno, Don Quijote, como saben, es un hidalgo. Un hidalgo significa alguien de la baja nobleza, que tiene algo de tierra, que es hijo de algo, es decir, que ha heredado algo, y que forma parte de la clase ociosa. Y el otro, Sancho Panza, es un labrador, es decir, el que trabaja la tierra. Y entre esos dos contrarios y opuestos, el gran lector que se vuelve loco de tanto leer y el que no sabe leer, que se forma la gran amistad de toda nuestra tradición cultural. Es una amistad entre opuestos, pero también de manera muy importante es una amistad entre hombres. Y hay una masculinidad que se genera entre ellos dos y a través de la cual uno se vuelve padre del otro, pero esa paternidad es reversible y uno se vuelve en realidad madre del otro. No tenemos tiempo ahora para profundizar en ello, pero una y otra vez en la novela se insiste en la posibilidad de la maternidad masculina y de cómo de un hombre sale otro hombre. Y de Don Quijote sale Sancho y de Sancho sale Don Quijote. Y a mí, hasta hace muy poco, no me había fijado mucho, o no me había fijado nunca en realidad, en cómo Don Quijote elige a Sancho, porque
Pues porque no está en la novela, pero tampoco había pensado en lo curioso de que no esté. Y pasa de la siguiente manera. Don Quijote sale la primera vez solo de su casa, y ahora vamos a hablar de esa primera salida. Y luego vuelve a su casa, y vuelve a su casa por una serie de cosas que le hace falta sacar, pero también vuelve a su casa porque Don Quijote sigue siempre el rumbo de su animal. Y pues el primer instinto del animal es volver a su casa, el primer instinto del caballo, de su cabalgadura. Y entonces está esa primera amistad de Don Quijote y el animal, siempre el animal que te revela quién eres nuevamente, porque el animal representa las distintas fortalezas que hay en ti, de lo cual tampoco podemos hablar por extenso ahora. Pero entonces vuelve a su casa, y en su casa encuentra a su no familia, porque Don Quijote no tiene familia, tiene una sobrina y tiene un ama que viven con él, y los encuentra a ellos, y encuentra al cura y al barbero, que son unos amigos de él, pero amigos de una manera distinta de como será Sancho, porque son amigos que contribuyen a quemarle la biblioteca, que es el castigo que le están haciendo, o el castigo o la cura para que recobre la razón, ¿no? Entonces también ahí vemos dos tipos de amistades: la amistad del cura y el barbero, que no entienden a Don Quijote, y la amistad de Sancho, que tampoco lo entiende, pero que lo sigue al seguir su propio camino. Pero a lo que iba es a que Don Quijote entonces vuelve a su casa después de la primera salida, y estamos hablando de la muy primera parte de la novela, y entonces sale por segunda vez. Y esta segunda vez, entonces, es cuando sale con Sancho. Pero lo que les decía que me causa curiosidad es que Cervantes omite completamente hablar de cómo se elige, cómo se hacen amigos. Eso no importa. En la novela no está esa construcción de una amistad. Casi que se da por hecho que cualquiera puede ser amigo de cualquier otro, que es la gran pregunta de las fábulas medievales. Ustedes habrán leído cualquiera de esas fábulas, pues porque las cuentan también los libros para niños. Es si el escorpión puede ser amigo de la rana, ¿sí? Si el lobo puede ser amigo del toro, porque si el león puede ser amigo del toro, porque el león es justamente un carnívoro, entonces se va a comer al toro. Esa es la pregunta de la narrativa durante muchos siglos. Y es también la pregunta de cómo puede ser Don Quijote amigo de Sancho Panza. Y Cervantes no contesta la pregunta, o la contesta por omisión afirmativamente, porque les voy a leer cómo se hacen amigos Don Quijote y Sancho. Bueno, entonces Don Quijote está en su casa después de volverse por primera vez. Es pues el caso que él estuvo 15 días en casa, muy sosegado, sin dar muestras de querer secundar sus primeros devaneos, es decir, sin dar muestras de que quería volverse a escapar convertido en caballero. En los cuales días pasó graciosísimos cuentos con sus dos compadres, el cura y el barbero, sobre que él decía que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes, y de que en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba ese artificio no habría poder averiguarse con él. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y de servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allá esas pajas alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. Entonces, como ven, la manera como Don Quijote elige a Sancho es ninguna manera. Simplemente había un labrador por ahí y ese es el hombre que él elige para acompañarlo. Luego viene la persuasión, y la persuasión es que de pronto encuentran alguna aventura en la que Sancho gane una ínsula, que es una isla, y luego al poco rato Sancho va a decir que a su esposa no le va a cuadrar mucho lo de reina de una ínsula, y es muy gracioso,
y en esa promesa se la pasará pues 800 páginas. Entonces está la promesa de poderse gobernar, de poderse convertir en gobernador, que es la promesa de ser dueño de sí mismo, que es la promesa de ser sí mismo en realidad. Y está la compañía y poco más. No hay ninguna manera, como Cervantes diga, que se hacen amigos Don Quijote y Sancho. Se hacen amigos por esa promesa de gobierno. Nuevamente solicitó Don Quijote a un labrador vecino, ya. Y entonces esa es la amistad entre Don Quijote y Sancho. Voy a retroceder un poco, ya que había empezado hablando de que ser amigo, la amistad en el libro consiste en ser amigo de sí mismo, y que eso significa saberse dos. Don Quijote y Sancho son dos, pero solo porque antes de elegir a Sancho y antes de encontrarlo, Don Quijote ya es dos. La novela comienza con que Don Quijote Alonso Quijano decide volverse Don Quijote. Ya saben que comienza en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, que vivía un hidalgo, etc. Y ese hidalgo lee todo el tiempo, lee tanto que termina vendiendo tierras para sembrar, tierras de su hacienda para comprar libros, y piensa mucho en los caballeros de los que lee, en sus amigos también, y dice: con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si se resucitara solo para ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís, un caballero de los que leía, daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Entonces, el primer pensamiento de Don Quijote es el de acabar los libros, el de continuar los libros que está leyendo, es el de ser escritor. Y su primera amistad entonces es, una, con los personajes de los libros que lee, por quienes siente empatía, ¿sí? Se lamenta de sus heridas, etc. Y segundo, con el autor de los libros que lee, a quienes alaba, pues, y a quienes admira, y en quienes se quiere convertir. La quijotada primera de Don Quijote es la de convertirse en autor, él también de libros, la de completar los libros. Pero enseguida se le ocurre, es más bien convertirse en personaje. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, tanto para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Y entonces es eso lo que se le ocurre: ser un caballero andante y ser un personaje dentro de un libro, después de la fantasía de ser autor. Y la fantasía de ser un personaje dentro de un libro es la fantasía al mismo tiempo de que el mundo lo necesite, de poder incidir en el mundo, de poder estar en el mundo. Antes de eso es un señor hidalgo que lee en una casa donde están una mujer joven y una mujer vieja y él. El sueño de convertirse en salvador del mundo es simplemente el sueño de estar en el mundo.
y de incidir en el mundo. Es el sueño de ser amigo y de tener un amigo. Pero para eso él tiene que convertirse en dos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, antes de qué es lo que hace. Y su sueño es acometer esas aventuras y cobrar eterno nombre y fama. Es decir, darse a conocer. Darse a conocer por otro. Crear también, verse desde otro. Y dice, lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera. Entonces Don Quijote lo primero que hace cuando quiere convertirse en otro, cuando quiere convertirse en caballero, es hacerse un disfraz. Y es importante que el disfraz consiste en unas armas de sus bisabuelos, es decir, se conecta con su propia tradición y con quién él es y con su identidad. Realmente está buscando en su identidad. Las armas que usa son suyas y las ha heredado él. Pero enseguida ve que no hay una celada, que es la pieza que se pone en la cara, en la cabeza. Y entonces se hace una celada de unos cartones, que es una parte muy cómica y muy absurda. O sea, este es un viejo que quiere convertirse en caballero y se está haciendo un disfraz. Y en este momento se está haciendo la máscara del disfraz. Y en este momento Cervantes se está inscribiendo de lleno en esa tradición renacentista que considera al mundo un teatro y al hombre un actor. Don Quijote se está poniendo un disfraz de actor y va a actuar a lo largo de la novela, y por eso muchas veces Cervantes tiene cuidado de dejarnos ver que Don Quijote se está haciendo el loco, tanto como estar loco. Porque cuando Don Quijote quiere ver las cosas en su realidad material y factual, las ve en su realidad material y factual. Está interpretando un papel y dándose cuenta de que interpreta un papel. Siempre él es consciente de ser el personaje y de ser el actor que interpreta el personaje. Y en eso consiste su liberación. En esa amistad que establece entre dos identidades en sí mismo, está la liberación. ¿Por qué? Porque se puede ver a sí mismo haciéndolo. Es del mismo modo que Cervantes se ve a sí mismo escribiendo Don Quijote y cuenta, un poco después de esto, interrumpe la novela y dice, no, acá se acaba la novela, porque yo hasta ahí la leí, pero luego me fui y encontré otros papeles escritos en árabe y los mandé traducir y estaba la continuación de la novela. Solo el hombre que se ve a sí mismo actuar es el hombre que se gobierna y que es dueño de sí mismo. Y esto es tanto el Quijote como mindfulness o cualquier tipo de superación personal, porque en realidad de eso se ha tratado siempre, ¿sí? Y entonces se pone Don Quijote su disfraz y se pone por último la máscara, pero la máscara no funciona. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes a la celada. Y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Es interesante también cómo tiene que hacer 2 veces la máscara. La máscara la destruye él mismo la primera vez. El personaje lo destruye él mismo, probando su resistencia. Y luego decide hacerse otro, pero ya no probarla. Ya darla, por cierto, y salir a desempeñar su personaje. A hacer su personaje, es actuar. Bien. Antes de terminar, quiero hablar de otro episodio que hay en estas primeras páginas del Quijote. En la primera salida de Don Quijote, de hecho antes de que ande con Sancho, que es el episodio de Andrés.
Don Quijote encuentra que un hombre está azotando a un niño y entonces decide que esa es una aventura para él. Él es como pues, todos los héroes, los superhéroes, y los héroes lo que quieren es salvar al débil y corregir lo que esté mal en el mundo, y entonces decide, no lo voy a leer porque es largo y ya tenemos poco tiempo, decide meterse en esa escena y supuestamente rescatar al niño al que le están pegando. El niño al que le están pegando es un empleado o un sirviente, pues, del hombre que le está pegando, y el hombre que le está pegando porque Andrés, que es el niño, supuestamente le ha robado, etcétera, y Andrés lo que dice es que al contrario, el hombre le debe unos salarios y tal. Y Don Quijote llega ahí y supuestamente lo soluciona todo, pero se va Don Quijote y entonces el hombre deja de pegarle al niño porque Don Quijote, entre otras cosas, es realmente mete miedo, primero porque siempre está furioso, es un energúmeno, ¿sí? Y es realmente peligrosísimo, es muy violento, y ustedes ven ahí cómo en realidad quiere matar a todo el mundo. En un momento, de hecho, Sancho Panza le aconseja: metámonos en una iglesia porque nos va a buscar la policía, después de que le han cascado un montón de comerciantes. Y Don Quijote, la policía del momento, que se llama la Santa Hermandad, y Don Quijote lo que le dice es: no, yo en ningún libro he leído que los caballeros tengan que responder ante la Santa Hermandad, ante la policía, por más homicidios que cometan. O sea, Don Quijote de verdad está dispuesto a matar al que sea. Entonces, da mucho miedo. Entonces, volviendo al episodio de Andrés, Don Quijote supuestamente libera a Andrés, porque al amo de Andrés le da miedo a Don Quijote. Entonces Don Quijote se va creyendo que ha hecho el bien, y lo que pasa enseguida es que el amo de Andrés le da una paliza a Andrés mucho más grande que la que pensaba darle, y lo deja por muerto, lo deja casi muerto. Y entonces ahí se abre también otro gran interrogante acerca de la amistad, que es el interrogante de en qué consiste hacer el bien y qué es hacer el bien sin saber, ¿sí? Don Quijote hace supuestamente un bien, pero hace un mal. Pero tampoco supo nunca si estaba haciendo un bien, porque tal vez Andrés estaba realmente recibiendo un castigo justo porque había hecho algo. Entonces, todas esas son también las trampas de la amistad. La amistad de Don Quijote y Sancho nunca es una mala amistad. Y ese sería tema para... Ese que era el tema de esta charla, en realidad quedaría para otra charla. ¿Por qué esa amistad es la buena amistad? Por una parte, Sancho está ilusionándose con ser gobernador, y en la segunda parte de la novela llega a ser gobernador, de hecho, gobernador falso, de una falsa isla. Por otra parte, Don Quijote necesita un escudero, porque esa es la ley de la caballería, es tener a un escudero simplemente. Es decir, su personaje necesita de otro que esté al lado de él. En las conversaciones que se cuentan uno al otro, no sé si en apariencia o si explícitamente estén aprendiendo uno del otro, o simplemente estén pasando el tiempo y hablando y siendo uno mismo, y teniendo sobre todo un testigo. Si no hubiera Sancho Panza, no habría novela. Ese es, en últimas, lo que podemos decir de la misteriosa amistad entre Don Quijote y Sancho Panza. Es que si Don Quijote no tuviera con quién hablar y a quién decirle, esos no son molinos sino gigantes, y ahora sí son otra vez molinos porque todo cambia, etc. Si no pudiera decírselo a nadie, entonces no habría nada que escribir, porque es en el diálogo en donde queda escrito el particular delirio de Don Quijote, y cómo ese delirio consiste en ver en las cosas lo que sí tienen las cosas, no ver en las cosas otras cosas. Pero si no estuviera Sancho para discutirlo, no podríamos entenderlo. Y por último voy a explicar a qué me refiero con eso de ver en las cosas lo que sí son las cosas. Cuando Don Quijote ve unos molinos y ve que son gigantes, no está imaginándose que son gigantes. Los molinos evidentemente son gigantes. Para moler el trigo hemos construido, los hombres, las mujeres, aunque las mujeres no los construían, sino los hombres,
estos gigantes con unos brazos más poderosos que los brazos que tenía un hombre. Es decir, un molino sí es un gigante, ¿sí? Y lo importante de Don Quijote no es que Don Quijote vea gigantes donde solo vea molinos, como lo quiere la tradición cultural y los estúpidos musicales sobre Don Quijote. Es que Don Quijote ve la verdad y es esa. El sentido metafórico es la esencia de la cosa, no el sentido literal. Un molino es un hombre gigante que los hombres inventaron para poder moler el trigo de una manera más eficaz que con sus brazos. Y cuando los molinos evidentemente muelen a Don Quijote, y Don Quijote usa esa palabra, y Cervantes usa esa palabra, el molimiento que sufre Don Quijote, evidentemente el molino muele a Don Quijote. Don Quijote se somete a la realidad real, ¿sí? Se vuelve como el trigo que el molino muele. Da toda una vuelta de ver al molino como un gigante, de hecho como lo ve el trigo, o como lo vería el trigo, y termina molido por el molino. Termina sometido a la literalidad de la cosa, a través de la metáfora. Y bueno, podríamos hablar mucho más de esto, pero todo esto para decir que no sabríamos nada de esto si Don Quijote no tuviera a Sancho para comenzar a conversar y decir, sí, ese es un molino, ese es un gigante, perdón. Y Sancho le dijera, no ve que son molinos, y luego Don Quijote le dijera, sí, ahora son molinos, pero porque tú no sabes nada de aventuras y no sabes de la mutabilidad de las cosas, etc. Entonces, ¿cuál sería el sentido último de esa amistad entre Don Quijote y Sancho? Pues que haya libro y que el libro sea un proceso y que el libro se explique. Pero lo curioso es que se explica a través de las explicaciones al analfabeta, al que no tiene, en el que no existe la tradición de libros de la que viene Don Quijote y que ha hecho a Don Quijote convertirse en Don Quijote, ¿no? Y sin embargo da lo mismo, porque está viendo y recibiendo todo el saber de caballería a través de este otro lector. Y bueno, eso era lo que podríamos hablar de otras muchas cosas. Quería decir una cita de Mark Twain, que ni siquiera sé si es de Mark Twain, porque a mí me la dijo justamente mi mejor amigo. Y es que un amigo no es el que te da la razón cuando la tienes, sino el que te da la razón cuando no la tienes. Y de eso también se trata Don Quijote, ¿no? Y justamente fue mi amigo que me da la razón siempre, siempre que no la tengo, el que me dijo esa frase que tal vez hasta es de él mismo, ¿sí? O de Mark Twain, que entonces se convierte en amigo de él al él usurpar su nombre para decirle a su amiga esa frase, etcétera, etcétera. Y Sancho es el amigo que nunca le da la razón a Don Quijote, que se burla de Don Quijote y que lo irrespeta profundamente todo el tiempo, pero que le da la razón simplemente estando con él, cabalgando con él hasta el final. Entonces, es eso. Carolina, justamente esa transformación mutua que sufre el Quijote y que sufre Sancho Panza es la que va de algún modo transformándolos de un hombre que era totalmente fuera de la realidad, uno que llega un momento en que se desengaña y otro que este Sancho que lo acompaña por la promesa de Barataria y llega un momento en que se inventa que todo eso existe y que en definitiva esa promesa sí se va a cumplir. Creo que esa transformación es la más relevante entre ellos dos, es la que anima toda esa aventura de historias que van sobrepasando. Sí y no, Giovanni, esa transformación yo creo que es un lugar común, ¿sí? De críticos del Quijote que dicen Don Quijote se va transformando en Sancho y Sancho en Don Quijote. Eso ni siquiera es del todo cierto en la novela. Don Quijote siempre es Don Quijote y Sancho siempre es Sancho. Lo que pasa es que Don Quijote tiene adentro a Sancho desde el comienzo y Sancho tiene adentro a Don Quijote. Entonces, cuando al final de la segunda parte, que Don Quijote ya está en su lecho de muerte y Sancho le dice en esa parte tan conmovedora, no, levántese, usted no se muera, vamos a ser pastores o algo, ¿sí? Y Don Quijote ya simplemente se va a morir y dicen, no, es que Don Quijote vio la realidad porque ha estado con Sancho y Sancho vio la fantasía porque ha estado Don Quijote. Pues no, eso realmente
realmente no pasa en la novela, pero es de esas cosas que decimos una y otra vez porque no sé, un crítico tipo Vargas Llosa lo diría, no sé si Vargas Llosa lo dice, pero es algo así. Y no es así. Cuando Sancho dice vámonos a ser pastores, lo que está haciendo astuto, como ha sido astuto todo el tiempo para manipular a Don Quijote. No se ha vuelto Don Quijote y cree en otros mundos. Y cuando Don Quijote llega a ser, cuando Sancho, perdón, llega a ser alcalde de Barataria, lo hace porque tanto a Don Quijote como a Sancho los engañan los duques, que pasa en el segundo Quijote, en la segunda parte de Don Quijote. Y es que les fabrican toda una realidad para que ellos crean que están viviendo unas aventuras que son prefabricadas, y eso, bueno, viene con toda otra crítica. Pero al gobernar Barataria, Sancho sigue siendo Sancho y cada uno está fiel a su naturaleza hasta el final. Entonces yo no creo que se transformen mutuamente, dialogan pero no se transforman, que creo yo que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el Calila y Dimna, que es ese libro de cuentos medievales. Un lobo le da todos los consejos posibles a su hermano para que no haga cierta cosa, y ese es el libro entero, pero el hermano la hace. Cada uno tiene su naturaleza, que es inmodificable, pero el diálogo entre las naturalezas surge el libro. Las naturalezas no se modifican, y creo que eso es lo que pasa en el Quijote, no que se modifiquen mutuamente Sancho y Don Quijote, sino que conversan, y entonces se hace entre los dos un libro. Por acá, este espacio de conversación, ¿usted quiere participar, según él? La proximidad de la creación de Quijote en el siglo XVII aproximadamente, donde puede ser me parece tenebroso el Quijote de la Mancha, más oscuro y más negro que las películas de Hollywood, de cualquier película. De hecho, tan bien hecho por Cervantes. Yo creo que cada uno está metido en una cinta, casado con una lectura, los libros se enteran, porque en el año 1400 apenas la gente empieza a viajar, solo de Cartagena de los mismos. ¿Y solo qué, perdón? En el país Colombia, que en 1810 la gente se come pedales con el oído. Y la cirugía visual, por un lado, apareció por un lado, que lo veo por otro. Entonces me parece que la película de Quijote de la Mancha me ha saltado de leer ese ejemplo. Porque no lo he querido leer y me va a tocar leerlo, pero terrible que haya sido escrito en el Renacimiento del siglo XVII. ¿Por qué? Una historia, una historia completa y producida como fue la Edad Media, y como han sido todas las historias desde que nace el mundo. La Edad Media no fue especial, ese es otro de los grandes mitos del colegio. La Edad Media no fue ni especialmente truculenta ni especialmente torcida. Para adelante, yo pienso que el Quijote de la Mancha lo que puede ser imaginar cualquier cosa, porque es que la sociedad hasta el año 1400 caminaba con el oído. ¿Cómo así? Inmigrantes, y entonces empezamos a salir del oído mismo, pero no nosotros, sino allá en Europa. En el año 1400 hasta ahí se manejaba el oído mismo, que vivir del oído, de lo que le dice uno. O sea, lo que usted me dice, yo me le como el cráneo. Pues eso no es del todo cierto, porque de hecho la manera como aprendía la gente en la Edad Media sí era a través de cuentos y de oír cuentos, pero... Amigo, yo le agradezco que concrete para que podamos hacer una conversación más amplia. Sí, yo creo que, digamos, mi impresión es un defecto que tengo yo, no creo que esa como un árbol de nada, porque no voy a asombrarme en ese paso. Lo que yo entiendo es que Cervantes hace